Bien, como se les decía en la convocatoria, esta asamblea tiene un carácter evaluativo, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy, y mañana será la socialización del itinerario pastoral 2018, mirando hacia el pasado y hacia el futuro, lo que queremos hacer en esta asamblea. Como decíamos, Señor, nos encontramos en la segunda etapa del proceso diocesano de evangelización y renovación, que es sobre el encuentro con Jesucristo. Esta segunda etapa es del quinquenio 2015 al 2019. Entonces, este año 2017 es la mitad del quinquenio. Entonces, por eso quisimos hacer la evaluación sobre estos 3 años de la etapa, correspondientes al 2015, 2016 y 2017. Una motivación para esta evaluación, como ya Monseñor también lo decía en su saludo, el camino que venimos realizando como Iglesia Diocesana en estos 17 años del proceso. Un camino que hemos recorrido en el que Dios nos ha ido trazando y hemos ido haciendo discernimiento, como decíamos en la lección divina, un discernimiento, la moción del Espíritu y la realidad para responder como iglesia. Sigamos. Lo otro entonces, sobre todo cuando se hace un discernimiento, es buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para su pueblo? ¿A qué nos está llamando? Y responder a esa llamada, a esa moción. Luego también, en esta etapa, sobre todo lo que se está buscando es propiciar el encuentro con Jesucristo. Un encuentro personal, a nivel de familias, a nivel de comunidad. Eso es lo que queremos propiciar en este quinquenio, que tengamos ese encuentro vivo con el Señor, esa experiencia del resucitado, para que desde ahí ir propiciando una verdadera iglesia, la iglesia que Dios quiere. Entonces, cuando hablamos de evaluación, es ir contemplando ese paso de Dios en nuestra vida, una historia que se convierte en historia de salvación, donde es el Señor el que nos ha ido guiando. También para ver cómo está nuestra fidelidad a Dios, primero que todo, porque Él es el protagonista de la historia. Fidelidad a la iglesia como una comunidad cristiana y la fidelidad a la realidad. De eso se trata entonces, estar como atentos a Dios, la iglesia y la realidad. También esto nos ayuda a ver nuestro grado de comunión, cómo está nuestra comunión con Dios primero que todo, comunión con el Señor, comunión con la iglesia, comunión con nuestras comunidades donde estamos. De eso se trata, una comunión que va en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar. Ahí es donde vamos reflejando nosotros esa comunión en el estilo de vida que vamos llevando. También se trata de ir viendo nuestro trabajo comunitario como una iglesia particular, en este caso en Bucaramanga. Y esto nos llevará entonces a conformarnos realmente como una comunidad donde se vive la verdadera realidad de los hijos de Dios que caminamos hacia un mismo destino. Esta es la meta de la segunda etapa, la que tenemos entonces que queremos evaluar. Si quiere. La meta de la segunda etapa. El pueblo de Dios que peregrina como arquidiócesis de Bucaramanga
al terminar el año 2019 en estado permanente de misión. Primero, ha vivenciado el encuentro con Jesucristo en el encuentro con los hermanos a través de la Sagrada Escritura leída a la luz de la tradición de los padres y del magisterio de la Iglesia. La Sagrada Liturgia, sobre todo en la Eucaristía. Las personas, especialmente los pobres, y la defensa de la creación. La Iglesia, comunidad. María, camino seguro para encontrar a Cristo. Y ha avanzado en el proceso de animación y conformación de las SEMS, al fin de constituirse en comunidad de comunidades evangelizadas y evangelizadoras que hace cada vez más presente el reino de Dios. Entonces, ese es el horizonte que tenemos en este quinquenio, ese encuentro con Cristo que queremos propiciarlo en la palabra de Dios, en la liturgia, especialmente la Eucaristía, en las personas, sobre todo los más pobres, excluidos, marginados, dentro del contexto de la creación, el encuentro en la iglesia, comunidad y María como camino seguro para ese encuentro. Sigamos. Entonces, como les decía, esto se hace a la mitad de este quinquenio, en esta etapa que hemos llamado querigmática o del encuentro con Jesucristo, en el encuentro con los hermanos. Hemos tomado 5 ámbitos que nos parecieran que podían como envolver toda la etapa. Tomamos 5 ámbitos donde veíamos que podíamos ir viendo prácticamente lo que queremos ver sobre este encuentro. El primer ámbito entonces se refiere a los énfasis de cada año. Entonces primero tomamos cómo estamos en esta segunda etapa, en el encuentro con Cristo, en la palabra, en la liturgia y en los hermanos. Luego tomamos el proceso en su globalidad para ver las estructuras de comunión y participación. Ese fue el segundo ámbito. El tercer ámbito, ya el núcleo del proceso, que son las comunidades eclesiales misioneras. Luego el cuarto ámbito, el estado permanente de misión, a lo que nos invita Aparecida, a toda América Latina y también prácticamente a la iglesia, podemos decir hoy. Y el quinto ya, en cuanto a la coyuntura que estamos viviendo en Colombia, del proceso de la paz, perdón, reconciliación y paz. Esos fueron los 5 ámbitos entonces con los cuales nosotros hicimos la evaluación, que es la que queremos presentar en esta mañana. La evaluación se aplicó entonces en 2 escenarios, la parte de la jerarquía, lo que llamamos los presbíteros y los diáconos, y el laicado, donde están también los religiosos. Esta evaluación se aplicó la última semana de septiembre, entonces se hizo durante la última semana de septiembre de este año. Entonces, allí la participación del presbiterado, digamos, fue el 80% que se hicieron en los encuentros vicariales en cada uno de los lugares. Y luego los laicos convocados, que eran 2 por parroquia y 2 de cada movimiento laical. Entonces allí la participación fue del 56% en cuanto a los laicos convocados. Llamó la atención sobre todo que los movimientos laicales hicieron poca presencia en esa evaluación. Habrán distintas circunstancias, pero eso fue lo que evidenciamos en la evaluación. Entonces iniciamos con el primer ámbito, que es viendo los énfasis de cada año. Muy bien, entonces continuando con el resultado de la evaluación, como ya lo indicó el padre Jorge,
El primer aspecto que se llevó a cabo en la evaluación fue el encuentro con Jesucristo en el encuentro con los hermanos, a través de la Sagrada Escritura, la Sagrada Liturgia, sobre todo en la Eucaristía, los pobres y excluidos, en el contexto de la creación, los énfasis de cada uno de estos 3 años. Sobre este aspecto tuvimos en cuenta la evaluación a partir de los signos que manifiestan la vivencia del encuentro con Jesucristo en el encuentro con los hermanos. Entonces, el proceso se hizo de la siguiente manera: se recogió todos los aportes de las 3 vicarías, los aportes por parte de los señores presbíteros y los señores diáconos, los aportes por parte del laicado, y luego se hizo la tabulación total para poder mirar entonces ese resultado final de la evaluación. Vamos a compartir entonces esos signos que manifiestan, que en la evaluación indican que manifiestan la vivencia del encuentro con Jesucristo en el encuentro con los hermanos. Primero, se han abierto algunos espacios para el encuentro con la Sagrada Escritura, como formación bíblica, cursos bíblicos parroquiales y la lección divina. Se ha iniciado una formación para una catequesis de inclusión. Se manifiesta un mayor compromiso en algunas comunidades con los hermanos pobres y necesitados, obras concretas de caridad, fortalecimiento de la pastoral social. Ese fue el término que se manifestó allí en la evaluación. Bien sabemos que estamos invitados a constituir el desarrollo humano integral. Cuarto, la generosidad de las comunidades. También como signo, el apostolado que realizan los laicos, mostrando la presencia de Jesús y descubriendo esta presencia en los hermanos. El fortalecimiento y participación en la Eucaristía. Salida al encuentro mediante la celebración de la Eucaristía en sectores y periferias. Algunos sacerdotes han salido del templo para compartir con la comunidad. Hay más disponibilidad de algunos sacerdotes para impartir el sacramento de la reconciliación. En algunas parroquias se han incrementado las visitas misioneras a las familias, a enfermos y a los asentamientos humanos. Hay apoyo de comunidades religiosas en las acciones a favor de personas necesitadas. También entonces preguntábamos en este proceso de evaluación los signos contrarios. ¿Cuáles son esos signos que se oponen al encuentro con Jesucristo en el encuentro con los hermanos? El resultado frente a esta pregunta: la falta de conocimiento del proceso diocesano por parte de animadores de pastoral y resistencia al cambio. Falta de unidad y fraternidad en el presbiterio, clericalismo, apatía de algunos sacerdotes hacia el proceso diocesano, falta de coherencia entre fe y vida, falta de continuidad a los procesos pastorales por cambio de párroco en algunas comunidades, silencio e indiferencia frente a los migrantes, los pobres y lo ecológico, poco compromiso con la realidad social de las comunidades. No hay una caridad integral con las personas, poco trabajo en equipo, falta de oración con la palabra de Dios, falta de acompañamiento a los catequistas, catequizandos y sus familias, incipiente formación litúrgica, pocos haciendo muchas cosas. Solo se vive el énfasis de cada año, al año siguiente es otro tema y el anterior se olvida. Falta de solidaridad y acogida a quienes quieren unirse a un proceso pastoral. Al analizar los signos que manifiestan el encuentro y los signos contrarios al encuentro, se hace un primer análisis. De este primer análisis destacamos las siguientes observaciones. Se evidencia que los aportes son pocos los signos y antisignos que se refieren directamente al encuentro con Jesucristo en el encuentro con los hermanos. Se recibieron muchísimos aportes un poco fuera del tema como tal que se estaba evaluando. Se han abierto algunos espacios para el encuentro con Jesucristo en el encuentro con los hermanos, lección divina, formación bíblica, Eucaristía en los sectores, cercanía a los pobres y excluidos,
pero vemos necesario continuar y afianzar el encuentro con Jesucristo en el encuentro con los hermanos para lograr un auténtico discipulado misionero. Algunos sacerdotes no aplican el proceso en sus comunidades parroquiales. Hay desconocimiento del proceso por parte de un gran número de animadores de pastoral. Cuando utilizamos el término animador de pastoral, nos referimos a los señores presbíteros, a los señores diáconos, a los religiosos, a las religiosas, a los laicos. Ese término cobija todo este grupo de personas. Se evidencia la falta de una pastoral de conjunto. Se percibe la necesidad de trabajar a favor de la comunión y la fraternidad en el presbiterio. Se evidencia la urgencia de la formación de los animadores de pastoral en la evangelización integral. Se constata la no continuidad en los procesos pastorales por el cambio de párroco en algunas comunidades y en algunas delegaciones de pastoral. Esos son pues el resultado, los signos que manifiestan el encuentro, los signos contrarios al encuentro con Jesucristo en el encuentro con los hermanos y la primera observación que se hace de este resultado en la vicaría de pastoral. Continuamos entonces con el segundo punto de este proceso de evaluación. Buenos días para todos. El segundo gran bloque que evaluamos fueron las estructuras de comunión y participación, la pastoral de conjunto. Recordemos cuáles son las estructuras. En la base, la red de mensajeros o misioneros, las zonas de pastoral, los sectores de pastoral y los equipos de coordinación zonal. En la parroquia como tal, las estructuras de elaboración, que son el CPP, el Consejo Pastoral Parroquial, el EPAP, el Equipo Parroquial de Animación Pastoral y el equipo de redacción de la Carta a los Cristianos. Las estructuras de decisión, que son la Asamblea Parroquial y el CAE, el Consejo de Asuntos Económicos, y las estructuras de actuación orgánica, que es el Comité de Coordinación Parroquial, es decir, los coordinadores zonales, y los comités parroquiales. La evaluación la hicimos en 3 grandes bloques. El primero fueron las luces, luego las sombras y por último las sugerencias respecto a cada una de estas estructuras, de manera que se pudieran identificar cómo están en cada parroquia en cuanto a su organización, dinamización y fortalecimiento. Dentro de estas luces encontramos: la zonificación de las parroquias permite llegar a todos. Se ha tomado conciencia de que estamos en proceso. En la mayoría de las parroquias se destaca el funcionamiento del EPAP y en algunas el CPP y el CAE. En algunas parroquias se ha logrado realizar una pastoral de conjunto con las estructuras de comunión, grupos apostólicos y movimientos laicales. La constancia y participación de algunos laicos en la vivencia del proceso diocesano de evangelización y renovación en las comunidades parroquiales. Algunos sacerdotes comprometidos en la conformación de las estructuras de comunión y participación. En algunas parroquias se tienen bien definidos los roles de los coordinadores de zona y animadores de sector. Ahora vamos a revisar las sombras que se identifican en la organización, dinamización y fortalecimiento de las estructuras de comunión y participación. ¿Qué sombras encontramos? Falta conocimientos sobre el ser, quehacer y aplicación de las estructuras. En algunos casos no se diferencia una de otra. Falta motivación, acompañamiento y formación a los animadores de pastoral, a nivel general, empezando por los mismos párrocos. En algunas comunidades parroquiales no se tiene en cuenta la adaptación de la estructura a su realidad. Se ve que la estructura como una camisa de fuerza simplemente que debe implantarse, mas no se hace vida. En algunos casos no hay sinceridad en la información pastoral solicitada. Siempre hemos visto esos casos en todas las evaluaciones de noviembre, los famosos falsos positivos pastorales.
Hay desarticulación de algunos movimientos laicales y algunas comunidades religiosas con el dinamismo del proceso diocesano de evangelización y renovación. Algunos sacerdotes no se han personalizado del proceso y obstaculizan el trabajo pastoral de los laicos. Algunas parroquias no han aprovechado los talleres del proceso diocesano de evangelización y renovación impartidos por la Vicaría de Pastoral. Dificultad para constituir, hacer seguimiento y dar continuidad a las estructuras. Vamos a ver qué sugerencias surgieron de esta evaluación para organizar, dinamizar y fortalecer estas estructuras de comunión y participación en las parroquias. Formar agentes de pastoral en el proceso diocesano desde su dimensión misionera. Garantizar la continuidad generacional del compromiso de los laicos desde la dinamización de las estructuras. Propiciar espacios para el diálogo sincero entre los animadores de pastoral. Motivar el desarrollo de una pastoral de conjunto en los agentes de pastoral. Humanizar la acción evangelizadora en la arquidiócesis. Conformar debidamente los comités parroquiales de pastoral básicos. Al inicio de cada año, realizar una semana de actualización sobre el proceso diocesano, sus estructuras y el itinerario pastoral del año respectivo. Capacitar a los párrocos para unificar criterios y garantizar la continuidad del proceso diocesano en las parroquias. Respetar la programación de la agenda arquidiocesana para que no se cruce con las actividades de las parroquias, arciprestazgos y delegaciones. Igualmente encontramos estas siguientes observaciones. Se ve la necesidad de incrementar la formación sobre el proceso diocesano de evangelización y renovación en los animadores de pastoral, pero implica que también se formen las nuevas personas que llegan a las parroquias. Ustedes y yo sabemos que hay mucha migración más hoy en día, donde están llegando nuevos agentes de pastoral, nuevos animadores a las parroquias. Hay que vincularlos precisamente a estas estructuras y permitirles a ellos formarse para que aprendan y vivan el proceso. Hay poca respuesta a las iniciativas pastorales de las delegaciones. Hay pastoral de conjunto en algunos arciprestazgos, pero no coordinados con las delegaciones de pastoral. Vemos la necesidad de un encuentro de delegados con arciprestes para coordinar esfuerzos y realizar una evangelización más eficaz. En algunos casos se hace duplicidad de actividades. Propiciar la articulación de los movimientos laicales y las comunidades religiosas en la pastoral arquidiocesana, que todos vayamos en el mismo camino. ¿Qué compromisos surgieron de esta evaluación? Fortalecer los EPAP, CPP y CAE, especialmente a través de la formación de sus integrantes. Conformar debidamente los comités parroquiales de pastoral básicos. Fortalecer la pastoral de conjunto en las delegaciones, niveles de acción pastoral. Esa es la evaluación respecto a la pastoral de conjunto. Bien, el tercer ámbito, como les decía, se refiere a las comunidades eclesiales misioneras, que es el núcleo del proceso, es lo básico aquí del proceso. En este ámbito se hizo con el DOFA, que fue de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Realmente no se entendió muy bien, quizás no se supo explicar cuando se aplicó la evaluación, es decir, se dieron algunos resultados, pero no como los que se esperaban. Se dieron muchos aportes, pero no realmente a lo que queríamos apuntar. Entonces hay que empezar por eso diciendo. Cuando nosotros hablamos acá de fortalezas y debilidades, nos referimos al interno de lo que ocurre en las comunidades eclesiales. Y cuando decimos
Oportunidades y amenazas es lo externo. Entonces ahí donde a veces hay dificultad en la comprensión. Entonces, ¿qué fortalezas vimos en cuanto a las comunidades eclesiales misioneras? El material de apoyo pastoral y las visitas de los vicarios territoriales en las comunidades. Luego también que se está comenzando la conformación de estas comunidades en algunas parroquias. Las visitas misioneras a las familias que existe en una gran mayoría de comunidades. La vivencia de las comunidades que facilita el conocimiento de las familias del sector donde se vive. También esta experiencia de las comunidades propicia el conocimiento, el anuncio y la celebración de la fe cristiana. Y las Eucaristías en los sectores propician y promueven y animan la vivencia de las comunidades eclesiales misioneras. Debilidades que notamos en estas comunidades. Vemos que realmente si la etapa está apuntando al encuentro con Jesucristo, todavía no se ha logrado llegar allá. Ahí donde, este quizás es lo más significativo, se han hecho muchas iniciativas, de pronto algunas personas y lo demás, pero a nivel general todavía no hemos llegado al punto que queremos, digamos, en ese sentido. Este quizás es lo más significativo de esta evaluación. Luego, que en muchos agentes todavía no hay claro el ser y el quehacer de una comunidad eclesial misionera. Falta formación pastoral para los animadores que van a hacer. Y ese es el punto fundamental. Nosotros el año pasado estuvimos en lo del el encuentro que hacemos cada año, las diócesis que llevamos el proceso, estuvimos en Ipiales, y allí, ¿cuántas comunidades creen que hayan en Ipiales? Comunidades eclesiales misioneras, una diócesis que es más pequeña que la nuestra. ¿Cuántas creen que hayan? A ver, en Ipiales. 200, 500, 1500. 1500 comunidades eclesiales misioneras. Claro, ellos llevan más tiempo que nosotros, llevan mucho más tiempo. Y nosotros les preguntamos, ¿cuál ha sido la clave para que ustedes tengan ese número? Dijeron, los animadores. Hay que trabajarle a los animadores, a ellos, formarlos, acompañarlos, todo eso. Esa es la clave. Hay que ir a ellos. Por eso aquí vemos esa urgencia y es el trabajo con los que están allí animando esas comunidades en las distintas partes. Luego el acompañamiento a estas comunidades no es, digamos, suficiente el que se está haciendo, especialmente por parte de los párrocos. No todos los sacerdotes aplican el proceso, ya se decía antes, cuando hay algunos cambios, entonces hay procesos que se estancan o se pierden debido a esto. Falta de compromiso del laico y del clero, decíamos allí una palabra que se puso clericalismo, en algunas partes, si está el padre funciona, si no está el padre entonces no funciona. Que la gente viene cuando viene el padre, que si el padre no está, entonces todavía hay mucha dependencia del sacerdote. ¿Sí? Entonces ahí eso hace que no avancemos en ese proceso. También falta proyección misionera, estamos allí encerrados muy bien, nos encontramos, pero no se ve más allá, no se sale, no se va a otros ámbitos. También esto se nota no solamente en las comunidades, sino en los grupos, movimientos, llamamos los celos pastorales. Entonces creemos que esto es por categorías o que privilegios, no lo vemos como un servicio, no vemos esto como un servicio
o queremos ponernos como protagonistas los evangelizadores y no dejamos que otros surjan, que sea la comunidad, sea ahí. Eso significa trabajar más a la espiritualidad de comunión. Ahí, en esto, habría que ver que ahí está mostrando que hay que trabajar mucho más la espiritualidad de comunión. Luego, el material de apoyo que se da no se conoce o no se aplica. Entonces, a veces dicen que nos den material, además se saca el material, pero no se conoce, no se aplica, no se socializa. Entonces, hace también esto que sea una debilidad. También la ausencia de procesos de iniciación cristiana. Hay laicos de buena voluntad, muy buenos, hay personas, pero no hay procesos de iniciación, o sea, esta persona no es madura en la fe. Y si no es madura esta persona en la fe, pues ¿cómo va a ser que los demás puedan ser maduros en la fe? Sigamos. Oportunidades, ya esto es lo que viene al externo de las comunidades, las oportunidades que encontramos. Una es la realidad de ser social de la persona, o sea, como seres humanos tenemos también la oportunidad de estar con otros. Eso es una realidad. El Papa Francisco, cuando analiza la misión de la iglesia, dice, mire, tengan en cuenta que ya tenemos el 50% nosotros ganados en la misión. La gente desea a Jesús, la gente quiere la felicidad, la gente quiere saber vivir. El Evangelio les muestra eso. Hay ese anhelo en la gente. Ya tenemos el 50%. La gente tiene, por naturaleza, tiene ese sentido de comunidad, de estar con otros, de encontrarnos. Eso está en el interno del ser humano, eso va en nuestro ADN. Esa es una oportunidad que tenemos. Luego también el deseo de muchas personas que quieren participar en distintos ámbitos. La propuesta de Jesús, que es una vivencia del Evangelio en comunidad, y también lo que nos han dicho los obispos en el documento de Aparecida, el estado de misión permanente que se vive de las comunidades eclesiales misioneras. Esas son las oportunidades que tenemos para esa vivencia de las comunidades eclesiales misioneras. Ahora vamos a ver las amenazas que encontramos en esto. El individualismo marcado por esta sociedad, nos toca luchar contra la corriente en ese sentido. La indiferencia de mucha gente frente a las propuestas del Evangelio. Las redes sociales, los medios de comunicación social, las TICs, que hace que la gente se encierre allí, que son los problemas, la soledad que viven aquellos que son adictos a estos medios. Ahí se va creando esos estados de soledad. Luego, los conjuntos cerrados que muchas veces dificultan, que hay que pedir permiso a la junta, que hay que pedir permiso al administrador, que si el portero nos deja entrar, que no se reúnan allí en el salón. Es decir, hay distintas circunstancias que encontramos allí también en cuanto a amenazas. El sincretismo religioso y las sectas religiosas. Sincretismo religioso, la gente pica allí, pica allá, les parece que todo es lo mismo. Es lo mismo ir a un culto, es lo mismo ir a una misa y es lo mismo. Mira, estaba yo hace unos 15 días en la catedral confesando y se acercó una señora, estaban en misa, estaban en el Cordero de Dios, se acercó una señora y me dice, padre, ¿la misa está empezando o está terminando? ¿Ah? Y así hay mucha gente. Uno le dice a alguien, por favor, lean la lectura. Sí, claro. Me dice a qué horas, porque yo no sé a qué horas se leen las lecturas. O la otra es una señora que se puso a leer el Evangelio y dice, no, señora, espere. Eso en esto hay mucha cosa y significa que todavía tenemos que clarificar. Yo diría como la pureza de la fe, en ese sentido. De eso se trata. La gente hace contemplación, alabanza, yoga, meditación trascendental, eso es sincretismo ahí, ni saben, les parece que todo es bueno y todo es bonito. Bueno, luego
El trabajo y la distancia, sobre todo esta parte de la distancia más en las comunidades rurales, para poderse reunir, sabemos el estado de nuestras vías, todo eso de todas formas eso dificulta. Y los horarios de trabajo, porque es muy difícil encontrar un horario adecuado para todo el mundo. Eso siempre nos toca, por eso tenemos que haber una madurez muy fuerte, una motivación constante para que la gente quiera reunirse, quiera salir, quiera entrar en esta dinámica. De eso se trata. La provisionalidad pusimos así porque hay personas que están en un grupo, pasan a otro, van a una parroquia, pasan a otra. Aquí son lectores, aquí son catequistas, en la otra son animadores. Eso pues se les valora mucho la disponibilidad, pero póngase una sola camiseta. Sí, pertenece al coro, al grupo bíblico, a la animación, grupo de lectores. Eso hay que ir definiendo esos roles que son muy importantes, muy importantes. Y aquí estamos hablando del núcleo del proceso, personas que se dediquen allá, anime su comunidad, visite las familias, promueva, haga algo allí. Que cita una reunión, no porque hoy tengo reunión de lectores, no porque mañana tengo la Legión de María, no porque pasa. Entonces, hay que ir definiendo esas personas, dedíquese a una sola cosa y máximo a dos, porque si no, esto no nos va a dar a nosotros realmente resultados positivos. Falta de comunicación y manejo del tiempo, eso sí ya en las distintas comunidades. A mí no me avisaron, yo no sabía, pero a última hora dijeron, lo de siempre, entonces eso ha sido siempre. Bueno, sigamos. Unas observaciones que notamos entonces desde esta aplicación es lo siguiente. La evaluación aplicada a la vivencia de los 3 primeros años, 2015, 2016, 2017, de la segunda etapa del proceso, que es sobre el encuentro con Jesucristo, el encuentro con los hermanos, nos muestra la realidad pastoral en la que se encuentra nuestra iglesia particular de Bucaramanga. Se evidencia que aún falta en algunos evangelizadores el auténtico encuentro personal y comunitario con Jesucristo y la deficiencia en la conformación de las comunidades eclesiales. No estamos cumpliendo el objetivo de la segunda etapa. Ese es el hecho. Esto es lo que vemos ahí. No se está apuntando. ¿Se han dado pasos? Sí, pero estamos lejos todavía. Yo no diría un porcentaje aquí porque es muy difícil, pero yo creo que no hemos llegado al 50% en ese sentido. Por lo tanto, es necesario propiciar el auténtico encuentro personal y comunitario con Jesucristo, especialmente en los animadores de pastoral. Como decía Efraín, cuando decimos animadores de pastoral nos referimos a sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y los líderes laicos. Y continuar en los evangelizadores la formación del ser y el quehacer de la CEN. Ya hay unos talleres que se sacaron para eso, hay otros que están en borrador. Yo creo que Dios mediante vamos a completar los 10 talleres para esto. Hay 4 ya que están en la librería. No, aquí no venimos a hacer publicidad, pero allí está la librería, entonces ahí pueden, para cómo comenzar una comunidad. Y ya hay otros que tenemos en borrador. Yo creo que tendremos unos 10 para el próximo año, por lo menos para ayudar a ese ser y qué hacer una comunidad. Cómo funciona, cómo se organiza, qué se hace, todo eso. Se evidencia una concesión de la iglesia autorreferencial. Nosotros aquí, y como que nos encerramos en esto y no vemos más allá lo que está sucediendo y lo demás. Entonces, sigamos. Falta de conocimiento en la aplicación de esta metodología, como les decía al inicio, y aprovechar más el material que tenemos disponible para este trabajo. Bueno, muy buenos días para todos. Yo les voy a compartir un poco, les voy a compartir todo lo que tiene que ver con referencia a la evaluación en el estado de misión permanente.
con el modelo de luces, sombras y dificultades que ya conocemos nosotros. Con ese modelo se evaluó también este punto en el proceso. Entonces, iniciamos con las luces. Una primera luz es la conformación de equipos misioneros parroquiales con disponibilidad, voluntad y alegría para anunciar el Evangelio. Visitas misioneras a las familias y buena receptividad por parte de ellas. También se evidencia un cambio de mentalidad en la relación, en relación a la iglesia, de una iglesia cerrada a una iglesia en salida. Se ha tomado conciencia de la importancia de este concepto en la iglesia y se empieza a vivenciar también la iglesia en salida. Se crean vínculos de cercanía con la comunidad y se descubren personas con valores humanos y cristianos. En este punto también del estado permanente de misión hay crecimiento de la conciencia misionera en los laicos, el servicio de la animación, formación y experiencias misioneras ofrecidos por algunas comunidades religiosas presentes en la arquidiócesis también es un elemento que se identifica, y algunos laicos y algunas parroquias han vivido experiencias misioneras. Esto también es indispensable, que se ha identificado en la evaluación como laicos se han comprometido en ejercicios y en experiencias misioneras, igual parroquias completas también han estado en este proceso. ¿Qué sombras se identifican en la animación, formación, organización y cooperación misionera? Entonces, dentro de las sombras, aquí debemos estar todos muy pendientes de lo que se encuentra, porque hace falta compromiso de algunos presbíteros, diáconos y laicos para la animación, la formación, la organización y la cooperación misionera. La pastoral de conservación en algunas comunidades parroquiales y resistencia al cambio. Esto también es algo, una constante en la mayoría de las parroquias, una resistencia a ese cambio y sensibilidad a la salida misionera. Desaprovechamiento de algunos de los servicios que ofrecen la Delegación de Animación Misionera y vinculación de personas no iniciadas en la fe en la acción pastoral. No hay continuación en los procesos de formación misionera, no se hacen esos empalmes generacionales que se requieren y los empalmes también en la formación. No se cuenta con un plan de formación a nivel arquidiocesano para misioneros. Se evidencia un fanatismo religioso que no permite evangelizar por atracción al encuentro con Jesucristo, y esto es una constante también en la evaluación. No hay acompañamiento ni animación misionera para los laicos y los sacerdotes. Las sugerencias para la animación, la formación y la organización y la cooperación misionera. ¿Qué surge entonces en el proceso de evaluación y en lo que también se nos compartió y que se concluye entonces en estas sugerencias que están aquí al frente? Favorecer la cooperación misionera entre las parroquias. Es indispensable empezar a trabajar y a compartir entre las parroquias. Como el padre lo decía ahora, se evidencian a veces los celos pastorales, que yo soy de esta parroquia y que nosotros somos mejor que los de allá y que los de allá mejor que los de acá. Entonces es necesario fortalecer esa cooperación misionera, cómo nosotros podemos apoyar a los grupos, a las SEM de otras parroquias, y las de otras parroquias pueden fortalecernos a nosotros. Las experiencias positivas de unos o experiencias exitosas pueden fortalecer las experiencias de otras parroquias. Es importante aprender de todos. Dentro de las sugerencias, ampliar las visitas misioneras a los diferentes estamentos de la sociedad y de los grupos prioritarios, no conformarnos solamente con los grupos dentro de nuestros salones parroquiales, sino salir cada vez más a todos los estamentos de la sociedad.
Fortalecer en las parroquias los servicios de animación y formación de las obras misionales pontificias, la infancia y la adolescencia misionera, la juventud misionera, las familias misioneras. Acompañamiento constante del párroco al compromiso misionero de los animadores de pastoral, no dejarlos solos. Evaluar, acompañar y hacer seguimiento de la vivencia de la dimensión misionera de cada grupo y o movimiento. No podemos olvidar que todos los movimientos o grupos apostólicos tenemos un llamado a la misión independiente del carisma y de las actividades que realicemos internamente como movimiento apostólico. Estamos llamados a salir, a hacer misión. A nivel arciprestal, entonces, los encuentros arciprestales de animación y formación misionera, organizados por la Delegación de Animación. A nivel arquidiocesano, promover y facilitar la animación y formación misionera en las parroquias desde una propuesta diocesana, garantizando personal formado y de apoyo permanente. Y por otra parte, se sugiere diseñar, ofrecer y desarrollar itinerarios de iniciación cristiana. En otros campos, entonces, las sugerencias: una mayor disposición a la animación misionera por parte del clero. Se sugiere también la disponibilidad de material misionero en formato digital y en un sitio web. Y también se sugiere la vinculación y aportes de los institutos misioneros presentes en la arquidiócesis para enriquecer la animación, formación, organización y cooperación misionera. Esas experiencias exitosas que tienen los institutos misioneros pueden aportarnos dentro de la arquidiócesis, en las iglesias y en las parroquias diocesanas para trabajar. Algunas observaciones entonces frente a todo este ejercicio: vemos la necesidad de un plan de animación y formación misionera al nivel arquidiocesano. Se evidencia un crecimiento en la conciencia misionera en los laicos, a pesar del poco compromiso en algunos presbíteros, diáconos, para la animación, formación, organización y cooperación misionera. Y es conveniente incrementar en el clero y en el diaconado su espiritualidad misionera a través de la vivencia de la animación, formación y compartir de experiencias misioneras. Constatamos la urgencia de ampliar las visitas misioneras a los diferentes estamentos de la sociedad y los grupos prioritarios. Es conveniente propiciar en las parroquias los servicios de animación y formación en las obras misioneras pontificias, y es necesario evaluar y acompañar y hacer seguimiento de la vivencia de la dimensión misionera en cada uno de los grupos apostólicos y o movimientos laicales, para lo cual convendría conformar los COPAMI, comités parroquiales de animación misionera. Es indispensable. También hemos evidenciado que esa falta de animación misionera ha sido también un poco falta de organización, y son los comités los que van a facilitar esa organización internamente en las parroquias y en la arquidiócesis. Bueno, el último bloque de evaluación es el referente al trabajo pastoral por una paz integral, teniendo como base el perdón, la reconciliación y la paz. Esta evaluación también se hizo a partir de luces, sombras y sugerencias. En las luces, ¿cuáles son los signos que manifiestan la vivencia de esta perdón, reconciliación y paz? En las sombras, ¿cuáles son los signos que son contrarios a la misma? Encontramos dentro de la evaluación como signos que manifiestan talleres de preparación y oración para la visita del Santo Padre Francisco a Colombia, la visita y mensaje del Papa Francisco, los acuerdos entre el gobierno y las FARC como un aporte al camino de la paz, y un mayor acercamiento al sacramento de la reconciliación por parte de los fieles. Una labor pastoral de los evangelizadores que favorece el perdón, la reconciliación y la paz. En algunas comunidades parroquiales se han organizado vigilias por la paz, un acercamiento de acogida y solidaridad con los más necesitados, laicos comprometidos en la reconstrucción del tejido social. Los signos que encontramos en la evaluación que fueron contrarios al perdón, la reconciliación y la paz:
el alejamiento de las personas de Dios, la falta de una verdadera justicia en Colombia, la corrupción en todos los niveles de la sociedad, la falta de tolerancia en lo cotidiano de la vida, un desconocimiento, confusión y politización respecto al proceso de paz, violencia intrafamiliar, inseguridad y microtráfico en el sector urbano y rural. Igualmente medios de comunicación que favorecen la violencia, algunos líderes sociales no buscan el bien común y algunas comunidades no responden a las iniciativas de los líderes. Hay un desconocimiento del material promovido por la Conferencia Episcopal, una división y competencia en algunos animadores de pastoral, como ya mencionaron anteriormente, descomposición social, explotación desmedida de los recursos naturales, con el riesgo de la desaparición de algunas especies y agotamiento de los recursos. Las acciones que se pueden emprender para fortalecer, es decir, las sugerencias que encontramos a partir de la evaluación. Jornadas de oración por el perdón, la reconciliación y la paz y compartir de testimonios. Talleres para favorecer el perdón, la reconciliación y la paz en las familias y comunidades. Profundizar los mensajes del Papa Francisco en su visita a Colombia y buscar formas de aplicarlos a las comunidades específicamente. Crear centros de escucha en las parroquias. Fortalecer y aprovechar los medios de comunicación de la arquidiócesis para difundir las iniciativas e información sobre el proceso de paz. Involucrar a todas las instancias, como autoridades civiles y eclesiales, empresas privadas, en el desarrollo de un proceso de perdón, reconciliación y paz. Fortalecer campañas a nivel parroquial, especialmente con los agentes de pastoral, que incidan en el mejoramiento de la cultura ciudadana, el respeto, la tolerancia, el diálogo, la confianza, la seguridad social y ambiental. Y la elaboración de material que facilite el acercamiento a las poblaciones vulnerables. A partir de esta evaluación, entonces, luego del análisis se hacen las siguientes observaciones. Se percibe el riesgo de la falta de continuidad en torno al mensaje del Papa Francisco en su visita apostólica a Colombia. Por lo tanto, se deben crear los espacios y los medios para profundizar este mensaje y que pues no pase desapercibido la visita. Se ve necesaria la promoción del diálogo para la resolución de conflictos. Se ve favorable los acuerdos entre el gobierno y la FARC como un aporte al camino de la paz. Sin embargo, hay un desconocimiento, confusión y politización respecto a ese mismo proceso. Frente a la explotación desmedida de los recursos naturales, se ve necesario una formación permanente en el cuidado de la casa común, especialmente en los animadores de pastoral. Es necesario realizar talleres para favorecer el perdón, la reconciliación y la paz en las familias y comunidades, liderados por el nivel de desarrollo humano integral. Sugerimos la formación en la doctrina social de la Iglesia, especialmente a los animadores de pastoral y abierta a los líderes sociales para contribuir al mejoramiento del tejido social en las comunidades. Se ve conveniente tener en cuenta las raíces de la violencia colombiana, evidenciadas por los obispos en el documento Artesanos del Perdón, Reconciliación y la Paz del año 2015. Esas podemos encontrar en las páginas 21 al 23, con el fin de realizar un trabajo pastoral en la arquidiócesis a favor de un trabajo pastoral por una paz integral y estable. Esas raíces, según el documento, son el alejamiento de Dios, que es cuando se construye una sociedad a espaldas de Dios. Todo se vuelve contra el mismo hombre. La crisis de la humanidad, es decir, el olvido de Dios que conduce inevitablemente al desconocimiento de la dignidad del ser humano. La desintegración de las familias, que se ve evidenciada en el abandono, la soledad, el resentimiento, el atropello a los más indefensos, y esta descomposición de los hogares que ha generado problemas de violencia que hemos vivido en las últimas décadas. La pérdida de valores y el relativismo ético, estas que destruyen el tejido social y terminan por oscurecer la conciencia de las personas. Los vacíos del sistema educativo, si la tarea educativa solo se dedica al cultivo de lo racional, sin pensar en una verdadera e integral formación de las personas. La inequidad social, que es en la cual se sigue siendo uno de los factores que genera mayor violencia. Continúa la enorme brecha entre ricos y pobres, no solo referida a las personas, sino también a las regiones. La ausencia del Estado o su debilidad institucional.
Esta se expresa en el olvido del campo, poca infraestructura en algunas regiones, la falta de acceso a servicios básicos fundamentales, tales como el agua, la salud, tierra y vivienda, escaso control de la minería legal e ilegal, insuficiente mecanismo de protección del medio ambiente. Igualmente también se percibe esta problemática en la deficiente administración de la justicia. La corrupción, que es una de las más fuertes amenazas a la construcción de la paz, es un mal que permea la sociedad en sus estructuras fundamentales. No menos peligrosa es la corrupción de las ideas, de los principios y de los valores. De esta corrupción se derivan violencias que tienen que ver con el narcotráfico y el microtráfico, la minería ilegal, la extorsión y la trata de personas. Las conclusiones que llegamos. Las conclusiones. Estas son las conclusiones ya sobre la evaluación en estos 5 ámbitos que vemos necesarios para tener en cuenta, sobre todo en lo que sigue. Es lo que nos va a ayudar a lo que vamos a planear, porque ahora después del descanso vendrá un trabajo en grupos donde ustedes tendrán que hacer los énfasis de esto, pues cada grupo tendrá un ámbito distinto, que son los que nos ayudan a direccionar por dónde vamos a caminar. Es lo que la asamblea realmente va a aportar a esto. Entonces, la primera conclusión, vemos la necesidad de conocer a fondo el proceso por parte de todos los animadores de pastoral, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y laicos. Para una pastoral de conjunto, cuando hablamos de pastoral de conjunto, significa que nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en los servicios, los que trabajan con niños, con jóvenes, con familias, hacer actividades en conjunto. A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de conjunto, que son varios ámbitos similares que pueden hacer un trabajo mancomunado. Entonces, para esta pastoral es necesario involucrar religiosos y religiosas presentes en la arquidiócesis para caminar juntos en el proceso. Esto va de doble vía, de la parte nuestra como arquidiócesis hacia los religiosos, de los religiosos hacia la arquidiócesis. Se necesita esto porque allí vamos a poder trabajar juntos en un mismo objetivo en este encuentro. Constatamos entonces, esto es lo que nos parece más relevante del proceso. Uno de los principios del proceso es que no sea que pocos hagan mucho, sino que muchos hagan de a poquito. Eso es un principio del proceso y se evidencia que no hemos llegado allá. Todavía existe pocas personas que están haciendo mucho en las comunidades y mucha gente que no está vinculada en la evangelización. Este nos parece que donde debemos apuntar, porque es un principio del proceso. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo llegar allá? Luego se evidencia que son pocos los párrocos que acompañan los agentes de pastoral en la formación, en el trabajo pastoral, en la vida personal y la familia de los evangelizados. Constatamos la apatía en la formación por parte de muchos animadores. La gente dice que nos den formación, que nos hagan talleres. Listo, organizamos, no vienen. O llegan tarde y se van temprano, por lo demás. A la otra vez íbamos a hacer un taller y dijo, padre, deme las conclusiones, eso yo ya sé todo demás. Entonces, como que no valoramos esos espacios que se dan, nos creemos a veces que estamos sobrados y va uno y realmente falta todavía en ese sentido. Se advierte una debilidad en la vivencia de la espiritualidad de comunión. Yo pienso que aquí tenemos que ir buscando formas de esa espiritualidad de comunión a través de la oración, la formación, experiencias, todo esto tenemos que reinventarnos la forma que, como el Padre y el Hijo son uno para que el mundo crea, nosotros lleguemos allá. ¿Cómo hacer que ese proyecto de Jesús de la comunión y la unidad, capítulo 17 de San Juan, lo vivamos? Hay que inventar distintas formas
para llegar allá, para dejar protagonismos, dar la oportunidad a otros procesos. Toda esta cuestión la vemos urgente. Luego sugerimos un análisis de esta evaluación, especialmente el equipo de la edad, que será el que ayudará como a profundizar más. Si hay sugerencias, entonces también. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta o inquietud sobre la evaluación, algo que no quedó claro.